Buenas noches a todos, jóvenes de la Universidad Rural de Guatemala. Un gusto poder atenderlos el día de hoy. Les doy la bienvenida a esta clase de la semana número 13 del curso de Matemática 2. La primera clase después del segundo parcial y pues ya acumulando contenido para la evaluación final. El tema que estaremos evaluando, trabajando el día de hoy, se conoce como ley de senos. En la siguiente semana estaremos viendo la ley de cosenos, que son leyes que la verdad que sí tienen aplicación en bastantes campos de trabajo, de investigación, eh, y que sirven para resolver triángulos oblicuángulos. Estos triángulos hemos visto anteriormente, teorema de Pitágoras, por ejemplo, funciones trigonométricas que nos sirven para resolver problemas de triángulos rectángulos. ¿Se recuerdan? Triángulo rectángulo, donde el triángulo rectángulo es el que parte un rectángulo a la mitad y tiene un ángulo recto de 90 grados. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a aprender a ver, a calcular, a resolver ejercicios donde los triángulos no son rectángulos precisamente, sino que son oblicuángulos. El correo del curso se los dejo en pantalla, de hecho, con ese abro el correo en este momento, ahorita lo estoy abriendo, permítanme. Y desde este momento pueden empezar sus consultas. ¿De acuerdo? Desde este momento pueden empezar sus consultas. Yo ya tengo el correo abierto y vamos a iniciar. Bueno, los objetivos de la clase: utilizar la ley de senos para resolver triángulos oblicuángulos. Y segundo, resolver problemas de triángulos utilizando la ley de senos. Esos serían los dos objetivos que quisiera completar con ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de la ley de senos. Los triángulos que no tienen un ángulo recto reciben el nombre de triángulos oblicuángulos. ¿Sí? Reciben el nombre de triángulos oblicuángulos, los que no tienen un ángulo recto. ¿Se acuerdan cuáles son los ángulos rectos? Los ángulos que están a escuadra. Para resolver este tipo de triángulos o problemas con este tipo de triángulos, se van a aplicar la ley de senos y la ley de cosenos. Hoy vamos a adentrarnos en la primera, que es la ley de senos. Ley de senos. Vamos a considerar un triángulo como el que está aquí. De hecho, déjenme moverme un poquito. Aquí está. Bueno, quiero explicarles en este triángulo cómo elegir. Como les he dicho otras veces en otros ejemplos, no me interesa que ustedes se aprendan de memoria las letras, porque realmente eso lo aprenderían para un ratito nada más.
Me interesa realmente que ustedes sepan identificar. Aquí, en este triángulo, no hay hipotenusa, porque no es un triángulo rectángulo. Vean, los lados son aquí de A a C. Aquí hay 3 puntos. Vamos a empezar con los puntos. Hay 3 puntos. El punto A, que es este de aquí. El punto B. El punto C. Están representados con la C, las letras mayúsculas A, B y C. ¿Sí? Yo en lo personal no utilizo alguna letra o algún elemento para identificar los puntos esos. Realmente a mí los que nos sirven de aquí son los 3 ángulos. Aquí hay 3 ángulos, voy a marcarlos. Este ángulo que está aquí que se llama alfa, este ángulo que está aquí que se llama teta, tal y como está aquí, y este ángulo que está aquí que se llama beta. ¿Sí? Entonces esos son los 3 triángulos, alfa, beta y teta. Aquí nos pone esta D y esta H, porque dice que si de aquí de la C bajara una línea vertical hasta la base del triángulo, este punto se llamaría D. Y aquí partiríamos el triángulo en 2 triángulos. Uno aquí del lado izquierdo y otro del lado derecho. ¿Sí? Y esos 2 triángulos ya contarían con ángulos rectos, se convertirían en 2 triángulos rectángulos. A veces nos puede servir aplicar técnicas, por supuesto que es válido aplicar a veces teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, cuando lo convertimos en un triángulo rectángulo. Otras veces lo podemos resolver directamente con ley de senos y no es necesario. Bueno, la otra parte que nos sirve es lo que voy a marcar a continuación de color azul. El lado A, que es A minúscula, el lado B, que es B minúscula, permítanme. Que es B minúscula, el lado C, que es C minúscula. Entonces, ¿cómo decidimos quién es A, quién es B y quién es C? Voy a tachar algunos datos. Voy a tachar esta H que está aquí, no me va a servir para nada. Esta H solo representa la altura que es esta línea punteada. Esta C no se la recomiendo utilizar, porque le recomiendo utilizar solo 6 datos. Los 3 ángulos y los 3 lados. 6 datos. Yo voy a tachar aquí todos estos. No me sirven aquí para nada. ¿De acuerdo? Y me quedé solo con los otros 6 datos. Los 3 lados, el lado A, B y C, y los 3 ángulos, el ángulo alfa, el ángulo teta y el ángulo beta. Bueno, ustedes deben partir por una base, ya sea que empiecen colocando los lados o colocando los ángulos. No importa, el orden no importa. Supongamos que ustedes deciden colocar los ángulos de primero. Bueno, a este ángulo de aquí yo le voy a llamar alfa. ¿Por qué? Porque así lo quiero llamar yo. A este ángulo de aquí yo le voy a llamar beta. A este ángulo de aquí yo le voy a llamar teta. Ya coloqué los 3 ángulos. Pudo haber sido diferente, pudo haber sido beta aquí, alfa aquí y teta aquí, pero lo decidimos así. Entonces aquí vamos a tener 3 parejas. 3 parejas, se las voy a escribir aquí, vamos a ver. Se las voy a escribir aquí. 3 parejas. Entonces las parejas van a ser así de la siguiente manera. Voy a colocar del lado izquierdo los ángulos y del lado derecho los lados. El ángulo alfa va de la mano, es pareja con el lado A.
el ángulo beta es pareja con el lado B. El ángulo teta es pareja con el lado C. ¿De acuerdo? Los ángulos con los lados. De esa forma como les estoy colocando ahí. Alfa con A, beta con B, teta con C. Bueno, entonces si ustedes eligieron que este era el lado alfa, el ángulo alfa, perdón. Si el ángulo alfa está aquí, el lado que está opuesto a alfa debe ser la pareja. En este caso debe ser A. El lado que está opuesto a alfa es este. Entonces, este debe ser el lado A. Cambiemos de color. Si ustedes le colocaron a este teta, el lado que está opuesto debe ser C. ¿Por qué? Porque aquí dice que teta es pareja con C, miren. ¿Me vieron? Si ustedes eligieron que aquí era beta, el lado que está enfrente debe ser B. En este caso es este de aquí. ¿Por qué? Porque ustedes eligieron esto. Porque beta es pareja con B. Está algo enredado ahí las flechas, pero espero que me hayan podido entender. Si no, lo vamos a... Dijimos los tres lados, los tres ángulos, los otros puntos no sirven. Alfa va con A, beta va con B y teta va con C. ¿De acuerdo? Bueno, no todos los triángulos van a estar así. Y para aclararles algo, si ustedes van a estudiar otra bibliografía y van a encontrar otra forma, no van a pensar de que yo les estoy diciendo mentiras aquí o de que lo que yo les estoy diciendo está incorrecto, porque es muy común que algunas bibliografías, en lugar de utilizar alfa, utilizan la A mayúscula. En lugar de utilizar teta, utilizan la C mayúscula, como estaban los puntos. Y en lugar de utilizar beta, utilizan la B mayúscula. No importa cómo le llamen a los ángulos, no importa cómo le llamen a los lados, eso no tiene relevancia. No tiene relevancia. Lo importante es que sepamos identificar nuestra propia nomenclatura. ¿Sí? Entonces, si se llama A, B y C mayúscula, no importa. Ustedes van a saber que A mayúscula va a ir con A minúscula, B mayúscula va a ir con B minúscula, C mayúscula va a ir con C minúscula. Esas van a ser las parejas. ¿Sí? Por eso les digo, no nos aprendamos los lados ni los ángulos por una letra en específico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer algo aquí abajo. Tenemos otro tipo de triángulo. Un triángulo así. Lo tengo de diferente posición a este, miren. Entonces vienen ustedes y ustedes le quieren definir quién es alfa, quién es beta, quién es teta. No importa, ustedes le pueden poner a este de aquí beta. Espérate, ¿saben qué? Ahora hagámoslo al revés. Ahora pongamos los lados de primero. Yo a este lado le voy a poner B, porque yo así quiero. Ustedes le pueden poner el dato que a este le voy a poner A. Pongámosle a este de aquí A mejor. A este de aquí C. Ahora empecé por los lados. Entonces, si el lado B está aquí,
el ángulo beta debe estar aquí, porque es pareja. Entonces aquí va a ir el ángulo beta. ¿Sí? Si aquí está A, el ángulo que está enfrente va, que es este va a ser alfa. Y si aquí está C, el ángulo que está enfrente, que es este, va a ser teta. ¿De acuerdo? Así de fácil. Solo deben buscar cuál es opuesto con cuál. Importante, cuando el triángulo no está dibujado, nosotros lo podemos dibujar así como yo acabo de dibujar este triángulo. Cuando el triángulo está dibujado y no tiene las variables puestas, nosotros podemos colocarle las variables como nosotros querramos, pero muchas veces en algunos problemas, ejercicios para resolver, nos da ya el planteamiento. Entonces, si nos da el planteamiento, debemos seguir lo que el problema nos dice. Si el problema nos dice que aquí va A, aquí tenemos que dejar A. Pero porque el problema ya nos está diciendo que ahí está A. ¿Sí? Si el problema me dice que aquí está beta, ahí tengo que dejar beta. ¿De acuerdo? Entonces ahí no van a pensar de que lo que estamos haciendo ahorita es incorrecto, sino que simplemente el problema nos está ayudando de más con identificarnos los lados y los ángulos. Voy a revisar el correo a ver si hay alguna duda. Al parecer todavía no hay ninguna duda. Cualquier duda pueden enviarla inmediatamente, sin pena. Vamos a continuar. Bueno, entonces aquí les expliqué que los ángulos y los lados se pueden llamar de diferente forma y de que deben haber parejas, ¿verdad ustedes? Tres parejas, un ángulo con un lado, otro ángulo con otro lado, otro ángulo con otro lado. Y las parejas se forman porque están opuestos, el ángulo y el lado. Y les enseñé que el triángulo no siempre va a estar en esta posición, puede estar en diferentes posiciones. Solo que debemos ver de que no haya ningún ángulo recto. Porque si no ya no es un triángulo oblicuo ángulo, sería un triángulo rectángulo. Vamos a seguir avanzando. Eh, vamos a avanzar aquí. Bueno, entonces, ¿cómo se forma la ley de senos? Esta de aquí es la ley de seno. Bien. Copien eso, por favor. ¿De acuerdo? Esa es la ley de senos, copien. Y ustedes dirán, pero ahí aparece una triple igualdad. ¿Cómo lo voy a aplicar? Es correcto. Para esto les voy a... Solo les subo para que copien esto. Copienlo, por favor. Bueno, entonces una triple igualdad. Pero realmente la igualdad se va a utilizar de la siguiente manera. Yo puedo utilizar dos igualdades nada más. Ya sea A, perdón, ya sea que diga A partido seno de alfa
es igual a B partido seno de beta. O puedo usar otra igualdad. Vamos a copiar esta de aquí arriba solo. Que no diga A, sino que sea C. C partido seno de teta. Acuérdense que aquí van en parejas, ¿verdad? Vean, van en parejas. Cuando es A arriba, abajo es alfa. Cuando es B arriba, abajo es beta. Cuando es C arriba, abajo es teta. O puedo utilizar otra igualdad. Que diga A partido seno de alfa es igual a C partido seno de teta. ¿De qué depende la igualdad que yo voy a utilizar? Solo debo mezclar dos parejas. Yo le llamo pareja A, B, C. A la que tiene A, ¿verdad? Por supuesto. B la que tiene B y C la que tiene C. Solo voy a mezclar A con B, A con C, B con C. Solo esas. Porque no me sirve de nada mezclar todas las variables. Porque me generaría más incógnitas. Entonces, ¿de qué depende? Aquí les puse las parejas. Depende de lo que vamos a calcular y de los valores que tenemos. Ojo, para poder calcular, aplicar la ley de senos, debo conocer por lo menos una pareja de datos. ¿Sí? Ya sea la pareja esta, la segunda o la tercera. Pero vamos a hablar ahorita aquí. Yo conozco, le voy a poner un chequecito aquí, conozco alfa y conozco A. Y quiero averiguar C. Pero. Conozco alfa y conozco A. Y quiero averiguar C, pero para conocer C, para averiguar C, debo conocer teta. Entonces, ¿qué igualdad voy a utilizar ahí? La que mezcle A y C. Sería esta de aquí, miren. Esta de aquí. Porque es la que mezcla A y C. De nada me sirve B porque B ni los conozco, ni me están pidiendo calcularlo. Así por otro lado, me piden, bueno, conocemos beta y B. Conocemos beta y B y se quiere averiguar A. Entonces voy a utilizar la igualdad que involucra A y B, que sería esta primera, ¿no? Esta de acá sería la correcta. ¿Sí? Entonces de eso depende, de los valores que tengo, que se conocen, y de lo que se quiere calcular. Pero debo conocer tres valores. Por ejemplo, voy a hablar de la en medio, que fue la que no tocamos. Si aquí conozco B, conozco beta y conozco teta, y la incógnita es C, entonces lo puedo resolver porque sé la incógnita. ¿Cómo lo voy a resolver? De la siguiente manera. Primero hay que despejar la fórmula, ¿verdad ustedes? Así no lo puedo calcular. Entonces, si yo quiero averiguar C, vayan apuntando esto, por favor. Si quiero averiguar C, C va a ser igual. B está aquí, B se va a quedar de ese lado. Seno de beta se va a quedar de ese lado también, porque sí, va a estar del mismo lado derecho. Lo único que voy a cambiar es esto de aquí, el seno de alfa. El seno de alfa está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Aquí me va a quedar B multiplicando
al seno de alfa. Y vean, ahí tengo la fórmula despejada para C. Apunten, por favor, les voy a enseñar cómo despejar en una igualdad, porque de cada igualdad pueden salir 4 fórmulas. Quiere decir que pueden haber 4, 8, 12. Aquí despejé para C. Apunten. Apunten esto, por favor. Voy a hacer aquella para otro despeje. Si por el contrario, yo conociera a botar esto. Si yo conociera C, alfa y beta y quisiera averiguar B, ¿cómo lo averiguamos? Pues hagamos algo similar. Averiguar B significa que tendría que despejar para B. Lo despejaría de la siguiente manera. B es igual a C y seno de teta están del otro lado, se van a quedar del otro lado opuesto a B. C dividido seno de teta. Pero, perdón, pero este seno de beta está dividiendo, se está dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado, a C. Me quedaría C multiplicado por seno de beta. De esa manera como lo estoy colocando. Entonces vean, ya llevo 2 fórmulas de la misma igualdad. Y así pueden hacer con las otras 2. ¿Sí? Aquí les ya de esta igualdad cómo encontrar C, de esta igualdad cómo encontrar B. Vamos a ver si hay dudas por el momento. Ninguna duda. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos con lo más complicado, si quisiéramos decir, en cuestiones de despeje. Si quisiéramos averiguar un ángulo. Voy a borrar esto de aquí. Creo que ustedes ya me captaron aquí. Bueno, si quisiera, si conozco beta, conozco B y conozco C y quiero averiguar teta. ¿Cuánto es teta? El valor del ángulo. Entonces la forma de operarlo va a ser la siguiente. Va a ser la siguiente. C se queda del lado izquierdo y del lado derecho se queda B. Y voy a multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado quiere decir que si seno de teta está multiplicando aquí, dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces del otro lado me va a quedar B multiplicado por el seno de teta. Y el lado izquierdo me va a quedar C y este seno de beta que está dividiendo pasa a multiplicar. Esto lo voy a hacer en 2 pasos. Ya hice primero. En 3 pasos lo vamos a hacer. Solo pasa a multiplicar. Acuérdense que lo que quiero encontrar es teta, esto de aquí. Bueno, vamos con el siguiente paso. Sería, si B está multiplicando aquí, va a pasar a dividir al otro lado. Entonces me quedaría seno de teta de un lado. Si quieren lo vamos a poner del lado derecho, del lado izquierdo de una vez.
Seno de teta, y del otro lado me quedaría C multiplicado por el seno de beta dividido B. Pero ahí todavía no he despejado, porque acuérdense que a mí lo que me sirve encontrar es solo este valor, solo el valor de lo que está con letra roja, no el seno de eso. Entonces me falta un paso, un tercer y último paso. Voy a dejar del lado izquierdo solo la variable que quiero encontrar, que en este caso es teta. Teta sería igual a, el seno está aquí, el seno pasa al otro lado a hacer operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria de un seno? Es el seno inverso o seno a la menos 1. O sea, si el seno está del lado izquierdo y lo paso al lado derecho, lo tengo que pasar como seno inverso, seno a la menos 1. De todo lo que está del otro lado. Así que sería seno inverso de todo eso. Y así me quedaría el despeje para T también. Entonces ya llevo 3 despejes, ¿ven? Este sería el número 1. Este sería el número 2. Aquí para calcular C. Aquí para calcular B. Y aquí estaría el número 3 para calcular teta. Solo faltaría un último despeje. ¿Qué sería para calcular beta? ¿Sí? Si en dado caso conociéramos teta, C, se lo voy a hacer fácil. Este se lo voy a hacer más sencillo porque entiendo de que ustedes pues son bien pilas y bien inteligentes y ya me captaron la forma de despejar. Vamos a decir que beta, de una vez voy a colocar beta. Es bien fácil hacer un despeje. Beta. Vas a multiplicar aquí, me voy a basar en este que está aquí. Entonces va a ser definitivamente un seno inverso. Sin es en inglés, en español es seno. De, aquí voy a tener de este lado B por seno del ángulo. Y abajo, la C esta que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Ahí está el despeje para beta. Este sería el despeje número 4. Cuando queremos calcular beta. ¿Sí? Y todos salieron de esta igualdad. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que hagan lo mismo que yo hice para las otras dos igualdades. Cuando está A con B y cuando está A con C. Bueno, aquí ya tenemos algunas participaciones. Es seno de teta en el despeje para C, dice. Es seno de teta en el despeje para C. Ah, sí. Gracias. Aquí la compañera, muchas gracias por la corrección. Sí, es seno de teta. Muchas gracias de la compañera Ana Elizabeth Estudias. Muchas gracias. Tiene razón. Luego, Gabriel Brand. Gracias, Gabriel. Es lo mismo que me decía Ana. Ahí fue un error mío, yo me confundí.
Aquí no tenía que aparecer alfa, era teta. Ya me confundí a la hora de escribir el símbolo. Gracias, Gabriel y Ana. Bueno, vamos a continuar. Ya, sí, solo corrijan este, por favor, yo me había confundido aquí. Entonces, si en un problema me dan a conocer C, D y teta, la igualdad que voy a utilizar es esta. Si me preguntan cuál es beta, esta. Y la fórmula que voy a aplicar es la fórmula esta, la fórmula 4. Si en otra igualdad me dan a conocer teta, beta y b, y me piden calcular C, la igualdad que voy a utilizar es esta, obviamente, y la fórmula que voy a utilizar es la primera de acá, para calcular C. Sí, y así como, de esa forma como tienen que jugar con los datos. Bueno, voy a seguir avanzando. Aquí nos dice la ley de senos. La ley de senos necesita conocer ya sea dos ángulos del triángulo, era lo que les decía de la pareja. Eh, lo que les decía de la pareja, eh, que para la ley de senos, por lo menos necesito conocer una pareja de datos. Ángulo, ángulo, lado. O ángulo, lado, ángulo. O dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Sí? Cuando dice ángulo, ángulo, lado, quiere decir ángulo, ángulo y el lado, este lado, ¿eh? ¿Por qué? Porque este lado va a ser la pareja de alfa y se van a conocer esos dos datos. O puedo conocer ala, dice aquí, ala significa ángulo, lado, ángulo. Veamos, ángulo, lado, ¿sí? Sería ángulo, lado, ángulo, para que haya una pareja. No, perdón, es ángulo, 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 no, ese es ángulo, lado, ángulo, sí está bien. Pero en resumen, lo que les indiqué aquí, de que debemos conocer una pareja de datos, ya sea A, B o C completa, y algún otro valor, cualquiera. Tres datos tengo que conocer. Vamos a avanzar. Bueno, importante esto, cuando nos dice resolver un triángulo es encontrar la medida de todos los lados y de todos los ángulos. Quiere decir que cuando resolvemos un triángulo, voy a obtener 6 respuestas. ¿Por qué? Tres tres lados y tres ángulos. ¿Sí? Entonces, por eso van a ser 6 respuestas. Tres ángulos y tres lados. Por supuesto que no todas las voy a calcular porque algunos ya van a ser datos conocidos. ¿Sí? Algunos ya van a ser datos conocidos, entonces ya no los voy a calcular. Ah, esto es demasiado importante, miren ustedes. La suma de todos los ángulos en un triángulo rectángulo es igual a 180 grados.
Sí, quiere decir que alfa más beta más teta debe ser igual a 180 grados. ¿Sí? No importando qué tipo de triángulo sea. Todos los triángulos tienen en sus tres ángulos 180 grados. ¿Por qué me ayuda esto bastante? Porque si conozco alfa y beta, eh, digamos que alfa mide 40 y beta mide 70. No, beta mide 75. Este es alfa y este es beta. Y si quiero saber cuánto es teta, ¿qué voy a hacer? Fácil. Para averiguar cuánto es teta, a 180 le voy a restar lo que mide alfa, que es 40, y lo que mide beta, que es 75. ¿Sí? Ustedes hacen esa resta y nos va a dar cuánto, 180 menos 40, 140, serían 65, si no estoy mal, 180 menos 40 menos 75, sí, 65, quiere decir que alfa me iría, perdón, teta me iría 65 grados. No apliqué ley de seno, no apliqué nada, solo apliqué esta teoría que me dice aquí, que la suma de todos los ángulos en un triángulo debe ser igual a 180 grados. Vamos a continuar. Vamos a ir con este ejemplo. Dice, si teta es igual a 65, alfa es igual a 47 y c es igual a 18, marquemos. Conozco teta, aquí está teta también. Este dato, le voy a hacer un chequecito aquí. Se conoce alfa, que es 47 grados, este dato de aquí lo conozco, y conozco C, que es 18, C minúscula, que es 18 centímetros. Conozco dos ángulos de un lado, afortunadamente, un ángulo es pareja con un lado. Por lo tanto, voy a tachar esto porque esto no me sirve de nada. Ya dijimos que los puntos esos no me sirven de nada. Por lo tanto, yo tengo que encontrar tres datos, los voy a encerrar. Tengo que encontrar A, tengo que encontrar B y tengo que encontrar beta. Los que tienen chequecitos son los datos que conocemos y los que están encerrados en una circunferencia son los que tenemos que encontrar. Porque aquí me dice, encuentre los lados y ángulos desconocidos. Bueno, hagamos algo. Saltemos aquí. Insertamos una tabla.
Vamos a colocar A, B, C. No, aquí vamos a colocar alfa, beta y teta. Voy a hacer esto un poquito para acá. Escribámosle números de los que ya tenemos. Ya conozco teta 65 y alfa 47 grados. Teta dice que es 65 grados. Y alfa es 47 grados. Y también conozco el lado C, que es 18 centímetros. 18 centímetros. Me falta averiguar A, B y beta. ¿Cuál es el más fácil de averiguar para ustedes? Pues si quieren, para completar, ya tenemos alfa, empecemos por A, aunque el más fácil debería ser este ángulo, ¿verdad? Así es la técnica que les acabo de enseñar. Empecemos con A. Para averiguar A, obviamente tengo que utilizar en la igualdad la variable A. ¿Sí? ¿A quiénes colocarían ustedes? Tiene que ir A partido seno de alfa. Del otro lado, ¿quién pondría? ¿A B o a C? ¿A B o a C? ¿Qué opinan ustedes? Pues del otro lado debemos colocar a C. ¿Por qué C y no B? Porque en C conozco los dos valores, vean, conozco C y conozco teta. En B no conozco nada, entonces lo único que haría sería meter más incógnitas a esta igualdad, que no me conviene. Entonces, ustedes se dan cuenta, ahorita conozco tres valores, alfa, C y teta, y solo desconozco A. Entonces, así como les enseñé, tienen que hacer el despeje para A. A va a ser igual a C por el seno de alfa dividido el seno de teta. ¿Vamos? Entonces vienen ustedes y en esta ecuación que está aquí vamos a sustituir los valores que ya conocemos. En lugar de C vamos a colocar el valor de C, que es 18 centímetros. Aquí solo voy a colocar el número. Ya sé que la respuesta, como es un lado lo que voy a averiguar, me va a quedar en centímetros. En teta, el valor de teta, que es 65 grados. En alfa, el valor de alfa, que es 47 grados. Entonces, por favor, todos con su calculadora en, en grados hexagesimales. Acuérdense que para que aparezca grados hexagesimales en la pantalla de su calculadora, en la parte superior derecha, debe aparecer una D mayúscula. Si les aparece una R o una G, es incorrecto.
están haciendo, no les va a dar el mismo resultado. Entonces, por favor, ahorita van a hacer este cálculo y los que puedan me van a enviar una captura de pantalla. Si a alguien no le sale el resultado, sobre todo me va a enviar una captura de pantalla para ver en qué puede estar fallando o cuál puede ser su error. Entonces vamos a hacer 18, voy a escribir en mi calculadora 18 seno de 47, así pegado. 18 seno de 47, no hay necesidad de colocar el signo de multiplicación, la calculadora me lo lee bien. 18 seno de 47, le doy igual, me da 13.16 sin borrar resultado, le voy a dar dividido seno de 65 y me da 14.53 aproximadamente, a dos decimales, aproximando a dos decimales, 14.53 centímetros. Ese sería ¿sí? Vamos a comparar con la que también en A es igual a 14.53, nos dio el mismo. Entonces, esta sería una respuesta. De hecho, ya tengo, la respuesta va a ser la tabla que hicimos ahí. $14.53 centímetros. Vamos a ver qué dicen los compañeros. ¿A quién le da un dato diferente, por favor? No tenga pena en enviarlo. Aquí estamos para aprender. Bueno, vamos a continuar. Emi Sánchez. Excelente, 14.20. A quien no le dé 14.53 es porque no tiene la calculadora configurada en la D. Emi, muy bien. Lo único que ahí cortó resultado, ¿verdad? Escribió el 13.16, por eso no le aproxima a 53. Si usted escribe sin borrar el resultado intermedio, de hecho, si ustedes lo escriben de un solo, así, escriban en un paréntesis 18 seno de 47. Cierran paréntesis y le colocan dividido seno de 65. Y le dan igual, les da 14.53. Sin embargo, esa variación no es significativa, entonces el resultado está correcto. 14.53. Muchas gracias, Emi, por participar. Tenemos a Giovanni Lozano también. Saludos a Giovanni. 14.53. Excelente. Excelente, Giovanni. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya conseguí A, me falta B y beta, que es una pareja completa. ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿Por B o por beta? No importa. ¿Cuál resuelvan de primero? ¿Cuál elegirían ustedes? Para resolver estos dos, tengo que conocer uno de los dos, si no, no puedo resolver ninguno. ¿Cuál podemos conocer? ¿El ángulo o el lado? Pues el que podemos conocer es el ángulo. ¿Se acuerdan ustedes que yo les expliqué? Yo les expliqué esta manera de decir de que beta aquí, beta puede ser igual a 180 grados menos alfa y menos teta, que sería menos 47 y menos 65.
¿Por qué? Porque la suma de todos los ángulos debe ser 180. Entonces a 180 le resto lo que es alfa y lo que es teta, voy a obtener el valor de beta. En este caso va a ser igual 180 menos 47 menos 65, 68. 68 grados es beta. Lo vamos a anotar. Sesenta y ocho grados. Y vamos a hacer la suma 68 para comprobar. 68 más 65 más 47. Si la suma me da 180, quiere decir que es correcto. Comparemos con lo que hizo el libro. Aquí está, miren, 68 para beta. Y por último, vamos a calcular B. Voy a copiar esto de aquí. Para B, obviamente debo utilizar B aquí y beta aquí. Ahora, del otro lado, ¿cuál debe ir? Alfa perdón, A o C. Del otro lado puede ir cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque dice que del otro lado debe ir una pareja que ya sea conocida. Y ya conocemos C y teta, que es una pareja, y ya conocemos A y alfa, que es otra pareja. Conocemos las dos. Sin embargo, yo les recomiendo que por cuestión de decimales que tiene A, utilicen C, que C no tiene decimales. Entonces voy a dejarlo de esta manera. B partido seno de beta es igual a C partido seno de teta. Por lo tanto, la fórmula despejada para B me quedaría así. Si copiamos esta fórmula, y sustituyo datos, ¿cuánto es C? C es 18 centímetros. Beta es 68 grados, lo acabamos de averiguar. Y teta es 65 grados. ¿Cuánto les da el resultado? Ahí espero una captura para colocar el resultado. Vamos a ver si todo está bien. Excelente, Emi. Un saludo. Emi Sánchez. ¿Cuánto les da el resultado este? ¿Alguien que me mande alguna captura? Bueno, 18.41 nos dice ahí la compañera Emi. Vamos a corroborar. Exacto. 18.41 centímetros.
18 por el seno de 68 dividido seno de 65. 18.41 centímetros. Y esa sería nuestra última respuesta. Y de esa forma, completo el cuadro. En realidad la respuesta es este cuadro. Este cuadro es la respuesta. ¿Sí? Bueno, entonces si tienen dudas, con gusto les atiendo en el correo. Ministro punto 41. Gracias, Emi. Saludos. Gracias, Giovanni. Es correcto su resultado. Bueno, entonces les dejo nada más. Aquí vamos a ver. Para que tomen nota del procedimiento. Calculé dos lados que eran A y B y el ángulo beta. Calculé tres datos porque ya conocía tres. Ya conocía C, alfa y teta. También una captura, por favor. A continuación les voy a dejar un ejercicio similar a este para que ustedes puedan practicar. No me lo tienen que entregar, es solo para que ustedes practiquen. Vamos a hacer un último ejemplo y con eso terminamos la clase. Vamos. ¿Qué tal? Vean, resuelvan este ejercicio similar al anterior. Tienen el lado A, el lado B y el ángulo alfa. Tres datos y tienen que averiguar los otros tres que serían beta, teta y C. Aquí les coloqué las respuestas. Estas son las respuestas. Entonces tomen una captura, por favor, y practiquen. Gracias, Flor de María Reyes. Un saludo cordial. Bueno, vamos con el último ejemplo. Tomen nota, por favor, del ejemplo. Vamos a leer el problema. Dice, un árbol vertical está situado en la parte alta de un camino que forma un ángulo de 17 grados con la horizontal. Ojo, este camino forma 17 grados con la horizontal. Quiere decir que ahí hay una pendiente, ¿verdad? Aquí es horizontal y aquí es donde se forma el ángulo. Una persona va caminando sobre ese camino. Hacia arriba, por el camino, observa él que el sol por detrás del árbol.
tiene un ángulo de elevación de 38 grados. O sea, el sol está arriba y atrás de un árbol, perdón, y observa que el ángulo de elevación hacia el sol, obviamente eso es, pues, no es que alguien solo con la vista puede determinar un ángulo de inclinación. Está haciendo una estimación que el ángulo de elevación es de 38 grados. Y nos dice que calculemos la altura del árbol si la longitud de la sombra es de 36 pies de longitud. Veamos la imagen. ¿Qué saben? Bueno, aquí les estoy trayendo la imagen para acá abajo para ver si logramos ver mejor. Bueno, entonces vamos a ir aquí marcando. Dice que el ángulo este es el que se forma en el camino. Este de aquí, donde voy a marcar este punto, para acá es el camino. Esta horizontal que va, esta inclinada que va aquí es el camino. Aquí abajo va la horizontal que sería la base del suelo. Y aquí hasta aquí arriba está el árbol. Y aquí está el sol atrás del árbol. Cuando el sol, la luz del sol pega aquí, pues el árbol hace una sombra. Las sombras se proyectan en el suelo. Quiere decir que la sombra es esta que mide de aquí para acá, de aquí para acá. Esta es la sombra que dice aquí el problema, que mide 36 pies de longitud. O sea, quiere decir que 36 pies de longitud mide desde aquí, donde les marqué, hasta aquí. Y luego dice que el ángulo de inclinación es de 38 grados. Cuidado con ese ángulo, porque el ángulo es con respecto a la horizontal, no es con respecto a la línea inclinada. Quiere decir que el ángulo de 38 mide de aquí para acá, ¿no? ¿Sí? Y no donde está el camino. Pero hay que recordarse que este pedacito de aquí para acá mide 17. ¿De acuerdo? Y aquí abajo tenemos un ángulo recto. Si ustedes se dan cuenta, hay dos triángulos. Hay dos triángulos. Uno aquí abajo y otro aquí arriba. ¿Ven? Este se forma de aquí para acá, donde está la cima del árbol, para abajo y para acá. Ese es el primer triángulo. El segundo triángulo se forma de aquí de esta esquina para la base del árbol, para acá abajo. El de abajo nos da la facilidad de que es un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a empezar a averiguar aquí. Primero se calcula el ángulo beta. Vamos a ver quién es el ángulo beta. El ángulo beta es este de aquí, miren. Lo voy a marcar de color azul. El ángulo beta es este de aquí. ¿Vale? ¿Y cómo calculamos el ángulo beta? En el triángulo de aquí abajo tengo tres ángulos. Este de aquí mide 90, que es un ángulo recto. Este de aquí mide 17 y me falta averiguar beta. Hacemos la resta. 180 menos 90 menos 17. ¿Cuánto les da?
da 73, ¿verdad? Miren ese dato que está aquí. 73. Aquí aparece la recta solo 90 menos 17 porque el ángulo recto se omite. Pero el ángulo recto es la mitad de 180, es lo mismo. 180 menos 90 menos 17 es lo mismo. Y ya calculamos el ángulo beta, que es este de aquí. Este de aquí fue el que calculamos. Ahora voy a calcular el ángulo alfa, este de aquí. Para calcular el ángulo alfa voy al triángulo de abajo que está más grande. Si ustedes tienen una circunferencia, vamos a hacer algo. Vamos a insertar. Ustedes tienen una circunferencia y la circunferencia la parten a la mitad exactamente. Ustedes parten a la mitad la circunferencia. Cada uno de estos lados va a medir 180 grados. Acuérdense que la circunferencia completa mide 100 grados, 360, perdón. Pero la mitad mide 180. ¿Sí? 180 grados mide la mitad. ¿Sí? Y 180 es lo que hay de aquí para acá. ¿Sí? Ustedes empiezan desde esta línea, desde este punto, desde ese punto donde empieza el ángulo beta y terminan hasta aquí donde está el árbol, hay 180 grados porque es la mitad de una circunferencia. Entonces, de esa manera voy a calcular alfa. A 180 le voy a restar el valor de beta porque el valor de beta ya lo conozco. Si a 180 le restan beta, nos va a quedar así. 180 menos beta. 180 menos 73 porque ya calculamos beta. Y me da 107. Esto no lo hice aplicando la ley de que los triángulos deben medir 180. Nada más lo hice por simple lógica. Esta lógica que les expliqué aquí de la circunferencia. Bueno, entonces a mí lo que me interesa es el triángulo de arriba, porque en el triángulo de arriba es donde tengo la altura del árbol. Lo que me pregunta el problema es la altura del árbol. Vean, aquí dice, calcule la altura del árbol. Eso es lo que me pregunta. Entonces, la altura del árbol está en el triángulo de arriba. En el triángulo de arriba ya conozco este ángulo de aquí. Le voy a poner un chaquecito. Ya conozco este ángulo de aquí, que es alfa. Y ya conozco este de aquí, que es ese. Esa es la sombra. Lo que mide de aquí hasta aquí, que son, ¿qué? 36 pies. Esa es la sombra. Ahora voy a averiguar teta, el ángulo teta. ¿Cómo averiguo el ángulo teta? Si de este punto, desde aquí hasta aquí mide 38, perdón, hasta aquí, y de aquí para acá mide 17, hago la resta. 38 menos 17. Y ahí estaríamos averiguando el ángulo teta. Este de aquí.
Aquí también es 38 menos 17 y me da 21. Yo lo que quiero averiguar es esta, la altura. Aquí lo representa como una H. Esta es la incógnita. Entonces, H es cruzado con teta. Ya conozco teta. Ya conozco alfa y conozco S, pero no conozco ninguna pareja completa. Pero conozco dos ángulos, teta y alfa. ¿Cómo averiguo cuánto es omega? Este ángulo de aquí, que es omega, ¿cómo lo averiguo? Restándole a 180 lo que mide teta y lo que mide alfa. Entonces sería 180 menos teta menos alfa. Si teta mide 21 y alfa mide 107, sería esta resta. 180 menos 21 menos 107. Y me da 52 grados. Ya conozco los tres ángulos y un lado. Conozco este ángulo, conozco este ángulo y conozco este lado. Y quiero averiguar la altura. Entonces, este va cruzado con este, ya conozco una pareja. Entonces, los datos que voy a utilizar son los siguientes. Esta S, este ángulo que es el ángulo omega y el ángulo teta. ¿Por qué el ángulo teta? Porque el ángulo teta es el que va cruzado con la altura. Entonces se aplica de esta forma, ¿ve? S dividido seno de omega es igual a H, esta es la igualdad que voy a utilizar, H dividido seno de teta. ¿Se acuerdan que yo les dije que no era bueno aprendérselo por alfa, beta, teta, A, B, C? Porque miren, aquí el problema ya no lo cambió, ya nos pone una S, ya nos pone omega. Entonces, esta es la igualdad que voy a utilizar. Voy a despejar para H y me va a quedar así. Seno de teta va a pasar a multiplicar a S y abajo seno de omega. Sustituyen valores y esto de aquí es la respuesta final. Aquí está, miren. Por favor, tomen una captura. Con esto terminaríamos la clase el día de hoy. Voy a revisar algunas últimas dudas. Creo que ya no. Fue un gusto atenderlos el día de hoy, jóvenes. Que pasen una buena noche. Espero verlos la siguiente semana. Un saludo cordial a todos.